Hola. Bueno, en esta actividad veremos interpretación de gráficos, ¿no es cierto? Cómo leer un gráfico. Y esta actividad dice lo siguiente, que esta gráfica representa el movimiento de un corredor, ¿sí? Vemos que tenemos dos datos. Sobre el eje X vemos que tenemos indicado el tiempo, ¿sí? Medido en horas, o sea, las horas que este corredor, ¿sí? Las horas en que este corredor se mueve, se desplaza, ¿bien? Y sobre el eje Y lo que tenemos es la velocidad, ¿sí?, con la que va este corredor medida en kilómetros por hora. Bien. Entonces, vamos a la primera pregunta. Dice, ¿cuál es la velocidad inicial? ¿No? O sea, ¿a qué velocidad este corredor empieza a moverse? ¿No es cierto? Entonces, para esto tenemos que ir hacia el inicio de este gráfico, ¿sí? Y vemos que a la primera hora, o sea, a la hora cero, en el momento que se empieza a desplazar, nos movemos sobre el gráfico y vemos que empieza acá, ¿no? Sobre el 2, ¿sí? Y este 2, que está sobre el eje Y, nos indica la velocidad, ¿bien? Que es medida en kilómetros por hora. Entonces, ¿cuál es la velocidad inicial? La velocidad inicial es de 2 kilómetros por hora, ¿sí? Bien, la pregunta B dice, ¿en qué intervalos de tiempo varía la velocidad? O sea, variación de velocidad se refiere a si la velocidad aumenta, disminuye, se mantiene constante, ¿sí? A eso se refiere esa pregunta. Entonces vemos que en este gráfico, ¿no? Podemos ver cómo la velocidad aumenta, se mantiene constante y luego disminuye, ¿sí? Al paso de las horas. Entonces decimos lo siguiente, ¿sí? A ver, empieza a aumentar desde la hora cero, ¿sí? Vemos que va subiendo. ¿Y hasta qué momento es que sube la velocidad? Es hasta acá, ¿sí? Y vemos que sobre el eje Y, ¿sí? Sobre el eje X, ese valor le corresponde 2 horas. O sea que la velocidad aumenta de 0 a 2 horas, ¿sí? De 0 a 2 horas, la velocidad aumenta. Entonces vamos a responder acá. Ponemos B, ponemos de 0 a 2 horas, ¿sí? Lo voy a abreviar. La velocidad aumenta. ¿Bien? Después vemos que se mantiene constante, ¿sí? Que a partir de las 2 horas, hasta acá, a ver, y acá en el eje X que le corresponde, 7 horas, o sea que de 2 a 7 horas, la velocidad se mantiene constante. Entonces ponemos que de 2 a 7 horas, ¿sí? La velocidad se mantiene constante. Bien. Después vemos cómo disminuye. O sea que a partir de la hora 7, ¿sí? Hasta las 10, que acá se ve bien claro, justo la gráfica corta el eje X en 10, ¿sí? De 7 a 10 horas, la velocidad disminuye. De 7 a 10 horas, ¿sí? La velocidad disminuye. Bien, entonces estos son los intervalos de tiempo, ¿sí?, en que varía la velocidad. Siguiente pregunta C. ¿Durante cuánto tiempo corre? ¿Sí? Nosotros vemos que este es el movimiento, o sea, la velocidad que sube y que baja, y vemos que arranca de 0 horas, empieza a correr, ¿no es cierto? Se empieza a desplazar, se empieza a mover este corredor, y vemos que finaliza a las 10 horas, ¿sí? Más allá del 10 ya no hay una gráfica que le corresponde. Entonces, ¿durante cuánto tiempo corre? Corre durante 10 horas, ¿sí? Siguiente pregunta. ¿Cuál es la velocidad al cabo de 5 horas? Esto es muy sencillito. Vamos a pararnos en el eje X, ¿sí?, donde está el tiempo, que nos indica el número 5 en horas. Nos paramos en el 5 y vemos qué valor le corresponde sobre el eje Y. ¿Cómo hago esto? Es muy sencillo.
camino a partir del 5 hasta que me topo con la gráfica, ¿no? Acá nos topamos con la gráfica, ¿sí? Y este valor, ¿sí? Este punto tiene una correspondencia sobre el eje y claramente vemos que, ¿sí? A las 5 horas la velocidad es de 6 kilómetros por hora. 6 kilómetros por hora. Bien. ¿Por cuánto tiempo corre a velocidad constante? Bien. Sabemos que a velocidad constante corre desde la hora 2 hasta la hora 7, ¿sí? De 2 a 7 son 5 horas. Entonces, ¿por cuánto tiempo corre a velocidad constante? Corre durante 5 horas. Bien, a velocidad constante. Y así como podemos determinar la velocidad a las 5 horas, ¿sí? También podemos decir cuál era la velocidad, si queremos seguir analizando un poco más esta gráfica, podemos decir cuál es o cuál fue la velocidad a las 10 horas, por ejemplo, de haber corrido. Claramente vemos que si nos paramos sobre el 10, ¿sí? En el eje del tiempo, en el eje de las X, ¿sí? La gráfica choca justo acá, ¿no es cierto? Y vemos que este punto, la coordenada en horas, en la coordenada de X es 10 y la coordenada que le corresponde en Y, ¿sí? No es nada más ni nada menos que de 0. O sea que a las 10 horas la velocidad era de 0 kilómetros por hora. También podemos decir la velocidad a los 4 kilómetros, ¿sí? A ver, hay muchos otros datos más que podemos seguir analizando, pero bueno, una vez que pudimos contestar estas preguntas, nos vamos a recordar algunos conceptos, ¿sí? Sabemos que el tiempo y la velocidad son magnitudes, ¿sí? ¿Por qué? Porque al tiempo lo podemos medir en horas y la velocidad la podemos medir en kilómetros por hora, metros sobre segundos y de muchas maneras más, ¿no? Y todo aquello que se mide recibe el nombre de magnitud, ¿no es cierto? Ahora fíjense en ustedes que el tiempo, ¿sí? No es siempre el mismo, sino que en este gráfico el tiempo va variando, ¿sí? Varía de 0 a 10, ¿sí? Y para cada uno de estos valores, ¿sí? De tiempo, hay un valor determinado de velocidad, ¿sí? A la hora 0 la velocidad es de 2 kilómetros por hora. A las 2 horas la velocidad es de 6 kilómetros por hora, ¿sí? A las 10 horas la velocidad es de 0 kilómetros por hora, ¿sí? O sea que vemos que tanto el tiempo como la velocidad van tomando distintos valores, ¿no es cierto? Y al suceder esto, ¿no? El tiempo y la velocidad reciben un nombre, ¿sí? El tiempo, lo voy a escribir acá, el tiempo y la velocidad, ¿sí? Reciben el nombre de variables. Son variables. ¿Por qué? Porque van variando. El tiempo toma distintos valores. En este caso es de 0 a 10. La velocidad toma distintos valores. Fíjense que arranca en 2. El máximo valor que toma es en 6. ¿Sí? Después disminuye a 0. O sea que toma valores de 0 a 6 la velocidad, ¿no? Se llaman variables. Bien. Y fíjense que además la velocidad depende de la hora en que se encuentre, ¿sí? A la hora 0 la velocidad es de 2, a la hora 2 la velocidad es de 6 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces decimos que el tiempo, lo voy a escribir con otro color, ¿sí? El tiempo y la velocidad, dijimos que son variables, el tiempo es la variable independiente y la velocidad es la variable dependiente. Vamos a escribirle independiente, ¿sí? Entonces, la velocidad es dependiente porque la velocidad depende de la hora en que nos encontremos, ¿sí? Y el tiempo es la variable independiente. Otro ejemplo de variable dependiente y dependiente se puede dar, por ejemplo, entre
los kilos que querramos comprar, por ejemplo, de naranjas, ¿sí? Y el precio, ¿no? Cuando vayamos a una verdulería y compremos naranjas, ¿sí? El precio de las naranjas va a depender de la cantidad de kilos que compremos, ¿no es cierto? Entonces tenemos los kilos por un lado, el precio por el otro, y podemos decir que kilo y precio, sí, son variables también, ¿no es cierto? El kilo es la variable independiente y el precio es la variable dependiente, ¿no? El precio siempre va a depender de quién, de la cantidad de kilos que compremos, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, a esto que llamamos variables, ¿sí? Estos datos que van variando, van cambiando, hay una relación entre ellos, como sucede en este gráfico, y hablamos de datos de variables dependientes y variables independientes. ¿Sí? Siempre hay uno que depende del otro. Bueno, eso es todo.